Hola a todos y todas, qué bueno encontrarnos en este nuevo video de ecuaciones diferenciales. Ya trabajamos tres videos de ecuaciones de Cauchy-Euler donde teníamos raíces distintas, aprendimos a identificarlas, encontramos una donde eran raíces distintas, raíces iguales y raíces complejas, y de cada uno hicimos dos ejercicios. En esta ocasión vamos a trabajar esas ecuaciones de Cauchy-Euler, pero ya no es homogénea, tiene igualada aquí una función, y para ello entonces vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Como es esto de variación de parámetros, entonces les sugiero, antes de ver este video, primero repase los de Cauchy-Euler, raíces iguales, raíces distintas, raíces complejas, repáselos por favor, y también allá en el canal revise lo que tiene que ver con variación de parámetros, específicamente parámetros de segundo orden, ¿sí? Ahí hay como tres videos que puede usted revisar de variación de parámetros, entonces revise eso antes de entrar en materia con esto. Suponiendo que ya lo revisó, entonces vamos a mirar o que domina el tema, pues si lo domina no necesita mirar esos videos, que domina esa parte de variación de parámetros y lo anterior de Cauchy-Euler, entonces vamos a solucionar esto. Básicamente, cuando las ecuaciones no son homogéneas, nosotros debemos plantear una solución general que viene a ser la suma de una característica, de una solución característica más una solución particular. La solución característica se encuentra con la homogénea asociada, o sea, tendríamos que igualar esto a cero. Y la y sub p, entonces aplicamos nuestro tema de variación de parámetros. Bueno, entonces vamos a arrancar con la homogénea asociada, que va a ser ¿cuál? Va a ser 2x cuadrado y2' más 5xy' más y igual a cero. Ahora, recuerde que para poder identificar si es de Cauchy-Euler, estos dos elementos tienen que corresponder x cuadrado, segunda derivada, x1, primera derivada. Listo, entonces es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, si es de Cauchy-Euler, nosotros decimos que y tiene la forma de x a la m, y si tiene esa forma, entonces puedo calcular su derivada como x m a la menos m por x a la m menos 1, y la segunda derivada es m factor de m menos 1 por x a la m menos 2. Vamos a reemplazar esos valores aquí en nuestra ecuación diferencial y esto nos queda 2x cuadrado y2', pero y2' es todo lo que tenemos acá, o sea, por m factor de m menos 1 de x a la m menos 2, listo, más 5x y', pero y' es mx a la m menos 1 más un y que es x a la m es igual a 0. De acá entonces encontramos que esto y esto lo podemos multiplicar lo mismo acá en este. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 2 por m factor de m menos 1, y al multiplicarlo m menos 2 más 2 nos queda x a la m más 5 factor de quién, de m x a la m. Listo, entonces menos 1 más 1 nos da 0 más x a la m y esto nos da 0. Entonces acá vamos a factorizar el xm y cuando factorizamos de una vez vamos aplicando distributiva, entonces 2m por m nos queda 2m cuadrado menos 2m, ese es el primer factor, más este nos queda 5m más 1, esto nos da 0. Como esto es una multiplicación, esa multiplicación nos tiene que dar 0, implica que uno de los dos elementos debe ser 0. El primero no puede ser 0, obliga a que el segundo sí. Entonces, como es el segundo, entonces es 2m cuadrado menos 2m más 5m es 3m más 1, esto nos da 0. De tal forma que esto nos queda, lo podemos factorizar, ¿cierto? 2m más 1 factor de m más 1, ¿sí? Podemos verificar 2
por m, 2m cuadrado, 2m más m nos da 3m y 1 por 1 nos da 1, o sea, está bien factorizado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos raíces. La primera raíz es menos 1/2 y la segunda raíz es menos 1. Con esas raíces entonces yo ya puedo plantear mi y sub c. Ese y sub c entonces va a ser el c sub 1 x a la menos 1 más un c sub 2 x a la menos 1/2. X a la menos 1/2. Corrijamos esto acá, a la menos 1/2. Ese es el y sub c. Ahora necesitamos encontrar el y sub p. Pero el y sub p, entonces vamos a suponer que va a tomar esta y esta. Esas van a ser el f1 y el f2 para la variación de parámetros. Pero antes de arrancar con esa variación de parámetros, tenemos que identificar la función a la cual va a estar igualada. Y sucede que en variación de parámetros la idea es que el y cuadrado, el de más alto rango, esté igual, tenga de compañía 1, esté solo con el 1 nomás. ¿Qué implica? Que toda esta expresión nosotros tenemos que dividirla entre esto, entre 2x al cuadrado. Todo lo tenemos que dividir entre eso para que nos quede con esa estructura. Si yo voy a dividir, digamos que no me interesa qué va a quedar acá ni qué va a quedar acá. Lo único que me interesa es esta parte, ¿sí? Bueno, hagámoslo de manera legal porque si no, de pronto tenemos dolores de cabeza a la hora que ustedes están viendo el video, que uno se inventa cosas, pero hagamos entonces toda la división para que no... Entonces 2x cuadrado y2' más 5x y' más y. Todo esto lo voy a dividir entre 2x cuadrado, este entre 2x cuadrado, este en 2x cuadrado, y la otra parte que es x cuadrado menos x también la voy a dividir entre 2x cuadrado. Cuando yo hago la división, ¿qué me queda? Esto me queda, si yo hago esta división, me queda y2' más 5 medios, 5 sobre 2x, ¿cierto? Por y', más 1 sobre 2x cuadrado por y es igual, acá podemos hacer un medio, esto nos va a quedar un medio, x cuadrado sobre x cuadrado nos da 1, esto nos queda un medio, menos entonces un medio de x, un medio, pero el x nos queda es abajo, entonces acá 1 sobre 2x, acá nos queda 1 sobre 2x, listo, porque el de abajo tiene mayor exponente. Quiere decir que esta parte de acá va a ser mi f de x, lo que nosotros tenemos acá. Este es mi f de x, ¿listo? ¿Por qué? Porque el y tiene que estar igualado. Yo estaba planteando que podíamos solamente concentrarnos en esta parte porque es lo que está a este lado de la igualdad, digamos que ya está solucionado acá con lo preliminar, con la homogénea asociada, entonces no hay dolor de cabeza con eso. Entonces, vamos a encontrar nuestro y sub p. Para el y sub p lo primero que tenemos que hacer es encontrar un gaussiano. Ese gaussiano entonces se construye con un f1 y su derivada, un f2 y su derivada, entonces f2 y f2'. Entonces aquí el f1 va a ser x a la menos 1 y el f2 va a ser x a la menos 1 medio. Entonces mi gaussiano va a ser igual a ¿quién? A f1 que es x a la menos 1 y su derivada es x menos x a la menos 2. Y el siguiente entonces va a ser x a la menos 1 medio y su derivada va a ser menos 1 medio de x menos 1 medio menos 1 nos da menos 3 medios. ¿Listo? Para este determinante entonces esta diagonal menos esta diagonal. Esta diagonal nos queda ¿cuánto? Nos queda menos 1 medio menos 3 medios menos 1. O sea, este menos 1 son 2 medios. 2 medios más 3 medios nos quedan 5 medios negativos, menos 5 medios. Acá, menos esta diagonal por este menos nos queda más. Y esto nos queda
Menos 2 menos un medio, estos son 4 medios más un medio, nos quedan 5 medios, o sea, x a la menos 5 medios. Son, acá tienen términos semejantes, entonces podemos concentrarnos en los números. 1 menos un medio nos queda un medio de x a la menos 5 medios. Ya tenemos el W. Ahora, el W1, recuerde que también hay que encontrar un W sub 1. ¿Cómo se obtenía? Entonces era cambiando esto por el F. Recuerde que el F está acá, entonces vamos a escribir esa columna del F acá. Entonces esto es un medio menos 1 sobre, perdón, acá es 0. Acá colocamos 0. Bueno, vamos a escribir la fórmula 0F. Y en la siguiente sería F2. F2'. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que esto nos va a quedar 0, la función que nos queda un medio menos 1 sobre 2x, y acá lo vamos a multiplicar, vamos a colocar en esta columna f2 que es x a la menos un medio y menos un medio x a la menos 3 medios. ¿Listo? Entonces, si hacemos acá el determinante, este nos da 0 y este nos da negativo, entonces va a quedar menos un medio de quién, de x a la menos un medio, y ahora vamos a multiplicar esto, menos, bueno, va con negativo, menos por menos más un medio de quién, de x a la menos un medio más 1, porque este x queda arriba como negativo, quedaría menos 1 menos un medio, nos quedaría menos 3 medios, x a la menos 3 medios. Ese sería el W sub 1. Vamos para el W sub 2. El W sub 2 entonces va a ser colocar acá F1, F1', y en esta columna entonces colocamos 0F. Entonces, ahí se queda mejor con color, con este color. Entonces, esto nos va a quedar x a la menos 1 y menos x a la menos 2. Y cuando colocamos el f, entonces va a quedar 0, un medio, menos 1 sobre 2x. ¿Listo? Entonces ahí ya nos queda. Calculamos el determinante, este nos queda positivo, este nos queda 0. Entonces nos queda un medio de x a la menos 1 y menos un medio de x menos 1 nos queda menos 2, x a la menos 2. Ese es el W sub 2. Ahora, ¿qué necesitamos encontrar? Recuerde que tras de qué vamos. Vamos tras de el hecho de decir que el y sub p es una combinación lineal de u sub 1 por y sub 1 o f sub 1 bajo la nomenclatura que acá tenemos, ¿sí? Entonces por f sub 1 más u sub 2 por f sub 2. Entonces, tras de eso es que nosotros vamos. Vamos entonces por ahora a calcular el u1'. El u1' es ¿quién? Es w sub 1 sobre w. ¿Qué es w sub 1? Es menos un medio de x a la menos un medio más un medio de x a la menos 3 medios. Y lo tenemos que dividir entre quién, entre el w. Pero el w es, recuerde que es un medio de x a la menos 5 medios. Entonces, un medio de x a la menos 5 medios. Si yo hago acá la división, este un medio con un medio se va, nos queda menos un medio más 5 medios, nos quedan 4 medios, o sea, x a la 2. Ahora acá un medio con un medio quedan 1, o sea, más 1, menos 3 medios más 5 medios quedan 2 medios, o sea, x a la 1. Ese es u1'. Como lo que necesitamos es u1, entonces tenemos que integrar. Y la integración entonces nos queda, la integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. Y la integral de x es x cuadrado sobre 2. ¿Listo? Ya tenemos esta. Ahora vamos con el u2'. U2' va a ser igual
a w sub 2 sobre w. ¿Quién es w sub 2? Este que tenemos acá, o sea, es un medio de x a la menos 1 menos un medio de x a la menos 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre un medio de x a la menos 5 medios, que corresponde al w. Entonces, acá seguimos. Distribuimos el denominador. Un medio dividido un medio nos da 1. Menos 1 más 5 medios nos queda, estos son 2 medios, nos quedan 3 medios. O sea, queda x a la 3 medios. Un medio con un medio nos queda 1. Entonces acá nos queda este signo que es menos. Menos 5 medios, arriba queda 5 medios, menos 2 más 5 medios. Menos 2 es lo mismo que 4 medios, 4 menos 4 medios más 5 medios nos queda 1 medio. Pero este es U2', lo que necesitamos realmente es U2. ¿Y cómo lo obtenemos? Integrando esto. Esto al integrarlo nos queda x a la 5 medios, 3 medios más 1 nos da 5 medios, dividido 5 medios es lo mismo que multiplicado por 2 quintos, menos acá nos queda x a la 1 medio más 1 nos queda 3 medios, dividido 3 medios es lo mismo que multiplicarlo por 2 tercios. Entonces ya tenemos U1, tenemos U2. Podemos encontrar nuestro Y sub P. Ese Y sub P, entonces recuerde que ya habíamos dicho que era la combinación lineal del F1 por U1 más el F2 por U2. El F1 lo teníamos acá. Habíamos dicho que ese F1 era x a la menos 1. Entonces va a ser x a la menos 1 por U1, o sea, por menos x a la 3 sobre 3 más x cuadrado sobre 2. ¿Listo? Más F2. F2 sabemos que es esta de acá, x a la menos 1 medio. Entonces más x a la menos 1 medio, factor de U2. Y U2 es 2 quintos de 2 quintos de x a la 5 medios menos 2 tercios de x a la 3 medios. ¿Listo? Entonces, seguimos ahí desarrollando. Este y sub p, ¿a qué va a ser igual? Cuando nosotros multiplicamos esto nos queda x cuadrado sobre 3, o sea, nos queda menos x cuadrado sobre 3. Y acá nos queda x cuadrado por x a la menos 1 nos queda x sobre 2. X sobre 2. Y en esta multiplicación entonces va a ser menos 1 medio por 5 medios nos queda 4 medios, o sea, más 2 quintos. 2 quintos de x 4 medios es lo mismo que 2. Y acá nos queda menos 2 tercios, ¿cierto? Menos 1 medio más 3 medios, nos quedan 2 medios, es lo mismo que x. Entonces vamos a combinar esto, a asociarlo. El x cuadrado, factor de ¿quién? Factor de menos 1 tercio más 2 quintos, ¿sí? Y el x, factor de ¿quién? De 1 medio menos 2 tercios. ¿Qué quiere decir? Este 1 tercio y 2 quintos, esto es lo mismo que, vamos a amplificarlo por 5, esto es lo mismo que menos 5 quinceavos. Y esta vamos a amplificarla por 3, o sea, más 6 quinceavos. Esta vamos a amplificarla por 3, o sea, 3 sextos, menos por 2, entonces 4 sextos. Entonces, esto nos da x cuadrado, 6 menos 5 nos da un quinceavo de x cuadrado, y esto nos da 4 menos 3 nos da un tercio, pero esto es negativo, menos, perdón, un sexto menos un sexto, 4 menos 3 es 1, un sexto de x. De tal forma, entonces, que podemos borrar esta parte, aquí la podemos borrar. Ya tenemos nuestro y sub p y nuestro y sub c, entonces, ¿a qué es igual? Nuestro y sub c, perdón, nuestra solución. Nuestra solución viene a ser una solución complementaria más una solución particular. La solución complementaria la tenemos acá, ¿cierto? Que es esta. Entonces, va a ser
el y sub c va a ser el c sub 1 x a la menos 1 más c sub 2 x a la menos 1 medio. Y a esto le vamos a sumar entonces nuestro y sub p. Y nuestro y sub p es un quinceavo de x cuadrado menos un sexto de x. De esta manera entonces queda terminado el ejercicio. Hicimos solo uno porque variación de parámetros en Cauchy-Euler tiene bastante cosas por hacer y ya nos ha consumido bastante tiempo. De todas formas no es algo difícil, solamente es algo que debemos tener cuidado con signos y cada una de las operaciones que vayamos haciendo. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por compartir. Nos vemos en el siguiente video.